Bienvenidos a este documental donde conocerás la única sátira teatral denominado Colacho Hermanos o Presidentes de América, obra del gran poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, o conocido como César Vallejo, considerado como el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas, quien es una figura representativa de la literatura peruana. A continuación, los integrantes. Quédate con nosotros para conocer mucho más. A continuación, acompáñenme a saber un breve resumen de lo que en vida fue César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, del norte del Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gorrionero. Terminó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachiller de letras en la Universidad de Trujillo en 1916. Después viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su primer libro fue Los Heraldos Negros en 1918. César Vallejo escribió varios géneros literarios como poesía, narrativa, guiones de teatros y diversos ensayos, como también escribió crónicas y artículos. En 1920 sucedió un incidente por lo cual fue detenido 3 meses. En la cárcel escribió escalas melografiadas y el siguiente libro en escribir es Trilce en 1922, considerado una obra innovadora en el uso del lenguaje, usando múltiples figuras literarias como onomatopeas y vulgarismos. Después viajó a París, donde trabajó para periódicos y revistas. Escribió piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandística, y obtuvo algunos viajes donde pasó sus últimos días. Se casó con Georgette Philibert y falleció el 15 de abril de 1938 en París. Por otro lado, en este punto imprescindible, te proporcionaré información sobre el rumbo que tomó César Vallejo en Europa. Este dio por inicio en 1923, donde Vallejo, después de publicar 2 obras narrativas, Escalas melografiadas y Fabla salvaje, Vallejo arribó a París, lugar donde conoció al pintor Pablo Picasso, quien plasmaría la imagen de Vallejo en un célebre boceto. Posteriormente, fue el mismo lugar donde conoció a Georgette, quien vivía enfrente del hotel donde se hospedaba, la cual habría de ser su esposa, ya que luego de recorrer por los bulevares de Berlín, Moscú, Venecia y Roma, la pareja sería expulsada de Europa en 1930, debido a las actividades políticas del Partido Comunista de España, a la que pertenecía Vallejo. Por otra parte, Vallejo, al tomar conocimiento del conflicto de España, ofreció amparo al país que lo acogió, en compañía de Pablo Neruda, donde juntos formaron un comité, Nuestra España, al cual dedicó la crónica y el teatro. Por ello, evidencia el valor fundamental que rescatamos de nuestro poeta, que es la solidaridad, puesto que Vallejo actuó como apoyo al medio que lo rodeaba, mostrando su compañerismo y ayuda a sus acogedores, no siendo ajeno de pasar situaciones penosas. A continuación explicaré brevemente sobre el emprendedor. Es una persona que tiene la capacidad de descubrir, identificar algún tipo de oportunidad de negocio. Así, con base en ello, organiza una serie de recursos con el fin de darle inicio a un proyecto empresarial o negocio. El emprendedor ocupa posiciones en los proyectos empresariales en los que se encarga de dirigir, organizar desde su nacimiento y posterior funcionamiento de éxito. El emprendedor se identifica porque es capaz de hacer algo novedoso, de dar otro uso a algo que ya existe y así participar en la transformación de su propia vida y la de su entorno. Tiene la capacidad de generar ideas, transformarlas, adoptarlas, propone diversas alternativas y ver en un problema una oportunidad. En el mismo sentido, el emprendedor debe contar con algunas características particulares: la necesidad de logro, la disciplina, la alta autoestima, trabaja por resultados y construye ambientes positivos. Frente a la iniciativa de un proyecto, también los investigadores identifican el espíritu emprendedor como dinamismo, creatividad,
innovación, flexibilidad, crecimiento y riesgos. Por ejemplo, considero que el mejor empresario exitoso del emporio comercial de Gamarra es el señor Diógenes Salva. Ha pasado medio siglo desde que llegó a vivir al distrito de La Victoria. Nació en Amazonas, estudió en el Colegio San Francisco de Yeso, ayudó a sus padres a vender. Él aprovechaba en vender sus productos de chirimoya y durazno. A los 13 años, uno de sus hermanos le promete ayudarlo para que estudie y sea abogado. Pero en la tragedia sucedido en el Estado Nacional en el año 1964, fallece su hermano. Es ahí que, triste, al asumir una tristeza grande, decide viajar a Lima. Llega a Lima luego de 8 días de viaje. Está en la capital, en la ciudad capital, y uno de sus primos lo recibe y lo lleva al emporio comercial de Gamarra para presentarlo al señor Torrejón. El señor Torrejón era un empresario que tenía tiendas en Gamarra y le pregunta a Diógenes si sabía vender o tenía experiencia en venta. Le responde que sí, que tenía experiencia en ventas, que había trabajado en chachapoyas, y el señor le da la oportunidad que trabaje, pero sus primeros días de trabajo fue limpiando baños en todas las tiendas de Gamarra, en las tiendas de Gamarra. Pero el señor le da la oportunidad de trabajar en el mostrador, donde el señor o el dueño se sorprende la capacidad de vender. Lo ve como un maestro, lo ve como que tuviera cátedra en ventas. Es por eso que lo considera el vendedor estrella. Mi persona en esta oportunidad les contará un poco acerca de la definición de documental, y este se refiere a una clase de cine que se basa en usar imágenes reales, narradas para documentar una historia. El fin de un documental es grabar aquello que se considera importante, para que de esa forma se quede como testimonio una determinada situación o realidad específica. Su origen fue una de las primeras manifestaciones del cine, donde se buscaba representar la realidad. Para el documental no se requiere una gran inversión técnica. Incluso en la actualidad, muchos de ellos son grabados con cámaras no profesionales. De esa forma, se genera un aspecto más realista. Seguidamente, hablaré de los documentales en el Perú. En los últimos años, la actividad documental en el país se ha incrementado cualitativa y cuantitativamente. Los centros académicos están jugando un rol importante dentro de la producción actual. La U de Lima, la Católica, la Ricardo Palma, la San Marcos, el Instituto Toulouse-Lautrec, entre otros centros académicos, han desarrollado talleres importantes que sirven como agentes promotores de una voluntad estudiantil de volver a colocarse en la historia y coyuntura actual nacional. Del mismo modo, han surgido nuevas casas productoras, grupos de trabajo, organizaciones que ven en el género documental una forma de registrar y promover temas importantes de la palestra pública. Algunos documentales peruanos famosos tenemos Perú Tesoro Escondido, famoso documental del cineasta uruguayo Luis Zara del año 2017, presenta una mirada del país desde su propia perspectiva. Fue impulsada por PROM Perú. La hija de la laguna, documental del 2015 del cineasta Ernesto Ceballos, relata la historia de Nélida, una mujer andina, la cual su lucha se basa en evitar que una compañía minera peruana la desaloje de sus tierras. Pacificum, El retorno del océano, es la primera película documental de divulgación científica sobre el mar del Perú. A continuación relataré las características de los personajes de la obra Colacho Hermanos. Acidal y Cordel, personas arribistas, tipo de raza mestiza, de indígena y español, siervos de origen, son actualmente obreros de albañilería que ambicionan en transformarse en comerciantes. Desde el inicio de la obra, saben que su prosperidad depende de su capacidad para mimetizarse con la buena sociedad y del dominio de la palabra, tanto escrita como expresada. Para los hermanos Colacho, la imitación de las características
de personas adineradas y de poder eran vistas como una capacidad de su aprendizaje que les permitió ser aceptados en la alta sociedad. Soy el alumno Sánchez Hernández Neisser de la carrera de Derecho. Colchado Hermanos es una obra de cuyo género es sátira, la misma que fue creada por el escritor César Vallejo. En 1969 se publicó un pequeño fragmento en homenaje a Vallejo. Esta maravillosa obra dio a reducir 10 años después. La misma indudablemente fue añadida en una recopilación de las mejores obras de famosos escritores, así como esta también están incluidas 3 piezas famosas más.